Para entender la historia de Five Nights at Freddy's hay que olvidarse que estos son juegos y hay que aclarar que estos juegos no tienen una historia como tal, porque el creador es muy misterioso, pero sobre todo no quiere decir la historia, ni ha de saber nada. La saga de Five Nights at Freddy's tiene una historia difícil de contar, y es que no hay una versión oficial. Todos son teorías y especulaciones. Las últimas líneas cronológicas de Five Nights at cada quien Freddy's, lo cuenta a su manera y nadie tiene la razón hasta el momento. Y justo menciono esto porque lo que estás a punto de ver es nuestra guerra. Generalmente soy el primero. El primero en buscar explicaciones a cada hueco habido y por haber en las ficciones que me gustan. ¿Por qué? Por el amor al arte, porque mi vida es monótona. Por diversión. Sabedor de que el fandom de FNAF se especializa en eso o en buscar explicaciones rebuscadas, uno pensaría que me sentiría como en casa, libre de hacer las preguntas que se me antojen sin las respuestas de esa persona. Esa que te contesta con: pues porque es un juego. ¿No te caga ese güey? Bueno, decidí que hoy yo seré ese güey. No porque narrar la cronología de FNAF está más gastado que el regreso de Springtrap, sino porque soy evangélico y me gusta ponerme en los zapatos de aquellos indeseables. Así pues, bendiciones deseadas y no deseadas, hoy analizaremos con la cabeza fría a FNAF. No como una cronología, porque para empezar creo que FNAF no tiene una historia. ¡Qué chingo! 4. Creo que tiene 4. O cholera, czy to Freddy Fazbear? Como sabrán, Five Nights at Freddy's no pretendía ser lo que soy. De hecho, nunca ha pretendido ser una historia en su sentido más clásico. No obstante, conforme se fue expandiendo, creo que podemos notar 4 ramificaciones en las que la historia de estos juegos se han complejizado, expandido o cagado según su interpretación. Nuestra primera etapa comprende del primer al tercer juego, describiendo un enfrentamiento sencillo entre los animatrónicos poseídos y el guardia de seguridad, que posteriormente condujo al enfrentamiento final entre el guardia y el hombre morado, que para empezar fue quien provocó que los animatrónicos fueran poseídos, y que al morir definitivamente permitió, entre otras cosas, que las almas en pena descansaran en paz. Y eso es todo, sencillo, funcional y emocionante. Debió haber dicho Scott antes de que su juego fuera destruido en críticas. FNAF 3, ¿cómo olvidar sus escenarios sobresaturados de verde, sus jumpscares inefectivos o su antagonista excelentemente diseñado? Scott, eres un crack, neta. Únicamente me detendré a hablar de este y del sexto juego porque si bien tengo opiniones mixtas de todos los FNAFs, creo que en general son un muy buen trabajo. Excelente si recordamos que Scott desarrolló la mayoría. Particularmente me limitaré a decir que al jugarlo lo sentí muy verde. Me refiero que todo está excelentemente integrado, pero creo que con unos 2 o 3 meses más de desarrollo hubiera perfeccionado su fórmula. No quiero hablar de mecánicas, modelos o factores en específico porque ni soy gamer ni sé cómo programar videojuegos. En lo que sí quiero ahondar es que lo considero solo disfrutable a su máximo esplendor si conoces el lore. Me explico. Para un jugador casual como lo fui en su tiempo, FNAF 3 reemplazaba una larga y variada lista de animatrónicos para centrarse en este conejo. Y Dios, cómo me cansa la vista ese verde, verde venenoso, verde en todas partes. Mi experiencia fue totalmente diferente al conocer quién es Springtrap y cuál es su impacto en la saga. Supongo que también benefició que al final terminé por acostumbrarme a ese verde de mis ojos. Te emociona diferente enfrentar al monstruo que empezó todo y que con su muerte, bueno, ya estaba muerto, pero con su segunda muerte, cierra la primera línea de acontecimientos planificadas para la saga. Un muy buen final para una historia sencilla. No obstante, al Scott sentirse insatisfecho, realizó FNAF 4, pretendiendo compensar las carencias del 3. Esto procedió a dar más trasfondo e iniciar así la segunda etapa que comprende del cuarto juego a la UCN. ¿No vas a hablar de cómo Scott quiso hacer algo diferente con el FNAF World y cómo ese mismo juego incide en el lore? Timmy, cierra la boca antes de que me ponga morado. Al contrario de lo que muchos piensan, creo que esta primera expansión dio más respuestas que preguntas. Sin embargo, también plantea conceptos muy confusos y una línea del tiempo más compleja. Así que si bien haré lo que pueda para poner las piezas más importantes en la mesa, siéntanse libres de corregir o complementar lo dicho. ¿Qué crees que soy? ¿Un morro de 7 que presume el lore que vio en TikTok y los resúmenes de J? Y no sé, suscribirse al canal, tal vez.
Yo digo, encuentro a la familia Afton sumamente importante para expandir el lore porque justifica acontecimientos de toda la saga. La pérdida de los hijos de William sumado a su evidente psicopatía es un detonante para las atrocidades que posteriormente cometió. Además de que al ser al guardia de seguridad su hijo explica por qué regresó más de 5 noches a esas pizzerías, pues Michael iba siempre por un motivo personal, no solo por la chamba. Buscaba a su hermana, buscaba redención o buscaba a su papá, muy latinoamericano de su parte. El problema llega cuando hablamos del remanente. ¿Qué coño es el remanente? El remanente es una sustancia que se segrega al calentar a cierta temperatura un animatrónico que tenga un alma dentro y puede ser utilizado para dar vida a objetos inanimados. O sea que es como caldo de almas. No, como dije, es una secreción. ¿Almas líquidas? No, es mucho más complejo que eso. ¿Cuál complejidad? Los animatrónicos sudan birria. Oye, ¿con quién hablas? Pese a su baja presencia en los juegos, el remanente se ha vuelto una parte muy sonada de lore. No obstante, además de que parece un concepto estúpido porque es caldo de almas, no recuerdo que se le haga ninguna referencia más que en Sister Location. ¿Cómo funciona y qué aporta realmente? No lo sé, porque no quiero y no pienso leer los libros, eso ya es mucha fumadera. Vamos a tomar como base la historia de In the Flesh, en el quinto Father of Fright, Bonical. Verán, en esta historia el protagonista, Matt, literalmente, y no estoy exagerando, es embarazado por Springtrap. Bueno, continuando con lo dicho... Incluso se nos es descrito el parto y todo. Continuando con lo dicho, quiero hacer lo que según ya no iba a hacer. Narrar la versión de los hechos que más me gustó. Así que ustedes disculparán. Para entender la historia de Five Nights at Freddy's, hay que olvidarse que estos son juegos y tomar... Perdón, Jota, te amo. Personalmente me gusta pensar que William no acababa con sus víctimas solo por placer o venganza, sino que quería experimentar con la posesión y encontrar cómo recuperar a los suyos. Tal vez se sentía enojado por perder a su hijo en una de las máquinas que Henry había construido, así que mató a los niños y a la hija de Henry en forma de venganza y rabieta. Al ver que la niña pudo poseer a Puppet y traer de regreso al resto de espíritus, buscó encontrar un patrón o una forma de resucitar a la gente de forma controlada, así que creó a los Funtime para capturar a más espécimens. Sí, eso no le funcionó muy bien. Habiendo perdido una hija más, William encerró a los Funtime y regresó a Freddy's para desarmar y analizar a los animatrónicos originales, esos que lograron la posesión perfecta de una vez por todas. Luego pasó lo que ya todos sabemos. No quiero hacer mi propia cronología porque eso ya está muy visto. No pude evitarlo, me poseyó el fancito que llevo dentro. Además de plantear potenciales justificaciones con la familia Afton, la segunda trilogía de FNAF introduce más animatrónicos fuera de los clásicos, y un final incluso más satisfactorio que el anterior. Realiza un enfrentamiento entre Micaelo, su padre, Puppet, Baby, Ennard y el único y apenas mencionado Henry. ¿Qué fue de ti los últimos 5 juegos? De forma subjetiva quiero decir que FNAF 6... Pizzeria Simulator es mi FNAF favorito. No obstante, al igual que el 3, creo que unos meses más de desarrollo le hubieran sentado de maravilla. Cámaras y o detectores de calor para el modo noche, un mejor trabajo de diseño en la interfaz y, ¿por qué no?, reciclar los diseños originales de Springtrap y Ennard, porque creo que esos dos son una belleza de diseño y no me hubiera molestado volver a verlos en absoluto. Pero llegó esto. Gracias, Scott, pero no te hubieras molestado. El que sí está chidísimo es el de Scrap Baby, by the way. Tras William volver a morir en Pizzeria Simulator, Golden Freddy creó una especie de infierno para hacerlo pasar por la tortura que todas sus víctimas, directas o indirectas, pasaron. Argumento que abordamos en la UCN. Juego con el que se cierra nuestra segunda línea de tiempo y el final definitivo para aquellos con buen gusto. ¿O no? La penúltima etapa de esta saga comienza con Help Wanted y termina en Security Breach. Fazbear Entertainment ha relanzado la marca con más presupuesto aún, y una nueva villana está aquí para causar problemas. ¿Qué quiere y cuál es su motivación? Está poseída por matar y revivir Springtrap. A ver, quiero recordar que William ya se murió 3 veces. Ya está en el más allá. El más allá. Lo que en un inicio era una frase intimidante, I always come back, lentamente se convirtió en una justificación pedorra para traer de vuelta al viejo y confiable villano original.
¿Qué es esto, Star Wars? Pues sí, Springtrap es más resistente que una cucaracha, más resistente que un Nokia, más resistente que Michael Myers. ¡Nomás no se muere! Y ahora regresó convirtiéndose en un virus electrónico que poseyó a la guardia de seguridad en el Pixaplex mediante una experiencia de realidad virtual. En nombre del desarrollador del fandom y del terror. ¡Ya quédate adentro, pinche furro! Quien sea que escribió el regreso de Springtrap debería estar avergonzado. Y no fui el único que lo pensó, porque tras el final de Security Breach, donde Springtrap regresa otra vez, reescribieron lo establecido, la última ramificación de FNAF. Esta parece haber tomado el final alternativo de Security Breach, Princess Quest, para continuar la historia. Lo que poseyó a Bunny no era William Afton, era The Mimic, un androide especializado en imitar comportamientos humanos y que tras una serie de sucesos ha comenzado a actuar de forma violenta y errática, esperando ahora escapar del encierro al que lo confinó su creador en el Pixaplex. Mira, te creo lo que sea con tal de regresar a William a la tumba. Así que sí, mis señores, FNAF se arregló. Sí, la verdad no me está convenciendo por dónde está yendo la franquicia. Lo único que definitivamente rescato es a Glamrock Freddy. Su papel como aliado y estando poseído por Michael Afton me parece un giro de trama tan poético. Un hombre que causó tanto daño y que se sacrificó para redimirse, ahora tiene otra oportunidad para ser un protector y esta vez poder salvar al niño. Es brillante. Y fuera de eso, todo se queda en un dudoso potencial donde, si la saga no mejora, mi final definitivo siempre será como a la fecha, FNAF 6 y la UCN, descanonizando todo lo demás. Si es canon. ¿De dónde saliste? Security Breach es canon aunque esté culero. No lo quiero considerar canon, muchas gracias. Es canon, quieras o no. Sí. Hablemos de FNAF. Sea por falta de habilidades en escritura o decisión de Scott Cawthon, no olvidemos que diseñó esta saga para vivir sin certeza, para hacer lo que el fan, escritor o desarrollador en turno quiere que sea. Five Nights at Freddy's es cambiante y subjetiva en su esencia, pero a veces lo ponemos de lado para encajar todo el lore en una sola cronología, cuando no es necesario. Si se hace por diversión es de lo más respetable, amor al arte en su expresión. No obstante, veo mucha gente frustrada porque su cronología ahora está obsoleta, o porque incluyeron cambios que les parecen sinceramente absurdos. Y es que muchos lo son. La cosa es, ¿por qué? ¿Por qué tu fanfiction no vale mientras la cutre historia de Glitch Trap sí? ¿Por qué insistir en que los animatrónicos Nightmare son discos ilusorios o un experimento infantil cuando lo más orgánico, interesante y lógico es que solo sean pesadillas? Nightmare. Eso es FNAF. Relatividad. Tal vez no sea una hoja en blanco, pero Scott la dejó lo suficientemente limpia y libre para ti y para él. E incluso si no lo fuera, igual lo haríamos. Crear cronologías y llenar los huecos que el guionista no llenó está bien, y es de lo más divertido en la ficción. Obviamente hay que respetar la obra del creador original tal y como es, pero si la saga ya está en otras manos y la están cagando, ¿por qué entre fans rompemos nuestras ilusiones? Pese a que creo que este tema se explica mejor con la saga de Star Wars, decidí hablarlo aquí, por lo pronto al menos, porque bueno, los fans de Star Wars estamos podridos hasta la médula y no tenemos salvación. Pero además porque a diferencia de Star Wars, FNAF canónicamente te da libertad creativa, mis dos palabras favoritas. Una libertad que llevó a FNAF hasta donde está hoy, y de la que espero que hagamos un buen uso, sobre todo ahora que la película ha visto la luz y tendremos una interpretación fija de la trama. Y no puedo esperar a ver una digna representación de esta gran... ¡Ya la vi! Está de la verga.